Buenos días, letrópatas del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes 27 de septiembre, ya en recta final y ya empezando el otoño, y en este nuevo episodio en el que vamos a abordar el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Ya saben que en esta cuenta nos encanta la literatura infantil y juvenil, y hoy queremos hablarles de un premio muy especial que se da desde hace 18 años, o sea que ya tiene su larga trayectoria, y que ya tiene nuevo ganador desde la semana pasada. Vamos a estar hablando con el ganador de esta edición, Antonio Orlando Rodríguez, y antes vamos a tener a Cecilia Espinosa, que es la directora de Fundación SM en México, que es un poco la que organiza todo esto. Gracias, Angie Jiménez por ahí, Lidia García, Pablo Calero, Janitos, veo también a los amigos del Hormiguero, por supuesto, ahí están, Fernando Vicente, Celia Aragón, hola, qué ilusión verlos a todos. Ricardo Calvo Navarro también está, buenos días a todos, espero que estén todos muy bien, buenos días o buenas tardes, no sé dónde me estén viendo. Tenemos a nuestro invitado de hoy que se conectará desde Estados Unidos, así que seguimos muy internacionales. Y pues no tengo ningún libro que mostrarles, porque en realidad este premio se otorga a toda una trayectoria a lo largo de una obra y de una carrera, lo cual es pues muy meritorio, muy especial y también muy abrumador para abarcar en un solo capítulo, pero esperemos darles una buena probadita. Este premio se entregará en la FIL de este año en Guadalajara, así que quedan 2 meses para irse haciendo con esa obra de Antonio Orlando Rodríguez y que puedan conocerlo un poquito más a través de sus letras. Antonio Orlando además pues ha tenido un montón de premios, escribe también dramaturgia y guiones de televisión y de radio, por supuesto literatura de adultos, con la que también ha ganado varios premios. Y nacido en Cuba, ha tenido un periplo, ha estado en Costa Rica, en Colombia, en fin, ha residido en varios países hasta sentarse en Estados Unidos, desde donde hoy nos va a recibir. Así que si les parece, ya estamos aquí bastantes, hoy hemos empezado muy puntuales, así que vamos a invitar ya a llamar a Cecilia para que nos empiece a contar de este premio y el jurado, las bases, lo que se premia, quiénes han sido otros ganadores. Vamos a estar aquí hablando un ratito. Así que, hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues aquí feliz de seguir hablando de libros y seguir hablando de premios, que además es una manera maravillosa de descubrir gente, porque uno piensa que sabe mucho de la literatura infantil y juvenil y luego nos sorprenden con estos ganadores, estos nombres, y a uno se le antoja conseguir toda la obra de estos nombres, de estos personajes que de repente aparecen y se promocionan. Y también es eso, ¿no, Cecilia? Los premios, una oportunidad para conocer nuevas voces, nuevas plumas. Por supuesto, sobre todo un premio como es el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que premia a grandes autores de una larga trayectoria de distintos países, que de toda esta región de Iberoamérica de pronto han salido nombres que uno desconoce de distintos países, y la verdad es que son grandes sorpresas, grandes sorpresas, y efectivamente estos premios son toda una plataforma y toda una manera de descubrir grandes talentos, Laura. Cuéntanos un poquito del premio, cuándo nació, por qué, qué tiene de diferente, porque pues, hay muchos premios de literatura, varios de literatura infantil, pero este es especial, este además lo queremos mucho. Sí, te cuento un poco. Fíjate que este ya es un premio que va en su edición número 18. Empezamos en el año 2005 con este premio, y es la suma de varias voluntades. Este premio es un premio muy potente porque fíjate que tiene como aliados a grandes organizaciones que han dedicado dentro de su labor a justo a promover la literatura, a promover la lectura en los distintos países. Organizaciones como la UNESCO, como el CERLALC, la organización IBI México, también Ujú. mira, acá tengo IBI México, CERLALC, UNESCO, y me está faltando una más que ahorita te la voy a decir entre tanto papel que tengo. Ahora sí. Sí, es que tengo acá todas todos, apuntadores. UNESCO, OEI, OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, este es un
premio que justo surge de la suma de todas estas voluntades y de todos estos esfuerzos. Tenemos estos grandes aliados en toda la región iberoamericana y además tenemos también el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde el 2005 empezamos con esa fuerza y empezamos a abrir este espacio de reconocimiento de la trayectoria de los grandes, grandes escritores que han dedicado su vida a escribir y a jóvenes en los distintos países. Quiero decirte que este es un premio que la verdad es que nos enorgullece muchísimo, porque no existe justo en el ámbito en el ámbito iberoamericano un galardón que premie justo el conjunto de la obra de un autor. Este es un premio que es la única oportunidad que tenemos en el mundo de la literatura infantil y juvenil en lengua tanto castellana como portuguesa para reconocer esta trayectoria y la eminencia de grandes, grandes pues autores y por lo tanto pues eso hace que nos enorgullezca mucho y esa es la característica que tiene este premio que ya va por su edición número 18. Por un lado pues esta alianza de grandes organizaciones que lo promueven en los países de la región iberoamericana y por otro lado pues esta posibilidad de premiar a la trayectoria y que ya hemos sacado a grandes, grandes escritores de distintos países. Ahora ya te voy a contar un poco quiénes lo han ganado, pero Bueno, pues sí, queremos saber esos 18 nombres porque además algunos son pues ya reconocidos y otros justo se han dado a conocer gracias al premio y ya se quedaron en el panorama iberoamericano porque uno piensa que conocemos muy bien, digamos, el elenco, el catálogo de México, pero luego uno se asoma y resulta que en todos los países hay grandes exponentes. Cuéntanos un poquito quién ha salido de ahí. claro que sí, bueno, pues mira que en el primer año, en el 2005, el escritor español Juan Farías fue el primero en obtener el premio y de ahí empezó Gloria Cecilia Díaz, colombiana, Montserrat del Amo, española, Bartolomé de Queiroz, de Brasil, María Teresa Andrueto, argentina, Laura de Betach, de Argentina, Agustín Fernández de España, Ana María Machado de Brasil, Wow. Jordi Fabra de España, Ibarda Col de Colombia, nuestro queridísimo y primer mexicano que en el 2015 ganó, Toño Malpica. Posteriormente, sí, estábamos muy felices porque fue en el 2015 el primer mexicano en obtener este premio. Posteriormente, María Cristina Ramos de Argentina, y bueno, María Colasanti de Brasil, Graciela Montes de Argentina, María Baranda, la segunda Wow. mexicana que lo obtuvo, primera mujer mexicana, y en los dos últimos años, Yolanda Reyes de Colombia en el 2020 y María José Ferrada el año pasado, Tena. Entonces, bueno, aquí tenemos un mosaico y un panorama de todos estos países de la región, en donde ya hay, pues, creo que de todos hemos leído algo, y pues si de pronto aparece alguien que no, de quien no conocíamos su obra, pues gracias al premio, pues hemos podido acercarnos muchísimo. Fíjate. Yo invito a la gente que esté escuchándonos y que tenga niños cerca, ya sea por hijos, sobrinos, hijos de amigos, alumnos, que efectivamente busque todos estos ganadores de las ediciones pasadas y empiece a buscar esos libros en sus ciudades porque se va a encontrar una obra maravillosa. ¿Qué se premia, Cecilia? ¿En qué se fija el jurado? ¿Qué es lo que se destaca? ¿O cada año es una cosa diferente? En concreto, este año, por ejemplo, de Antonio Orlando Rodríguez, ¿qué destacarían ustedes? ¿Qué ha sido como digamos, el matiz diferenciador que dijeron, no, es que tiene que ser él? Mira, este premio, la verdad es que siempre la gran calidad de los premios está una parte muy importante en el jurado, en la conformación del jurado. Somos muy cuidadosos de cómo conformar cada año el jurado que va a evaluar y que va a tomar la gran decisión de quién premiar en el año correspondiente. Y cada organización que aliada al premio pone a un jurado especialista en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Entonces, tanto la UNESCO, CERLALCO, EI, la Fundación SM, ponemos a un jurado y se reúnen justo el día 8 de septiembre, se reunió para pues deliberar y ver quién iba a ser el ganador. Este año recibimos 23 candidaturas de 9 países, de las cuales hay un proceso ahí de primera filtrado de ver quiénes cumplen o no con los criterios del premio y después al jurado pasaron 13 candidaturas. Uh -huh.
países. Y los criterios, pues consideran varias cosas, Laura. La primera es, por supuesto, la calidad literaria de la obra. Por otro lado, también el reconocimiento que tiene la obra del autor, tanto dentro de su propio país como fuera, porque este es un premio iberoamericano y también me interesa mucho que la obra del autor haya trascendido a otros países de Iberoamérica. La originalidad, la consistencia y la contribución de la obra al mundo de la literatura infantil y juvenil, la influencia que el autor ha tenido también en otras generaciones, tanto de lectores como de autores. Y por supuesto, pues la diversidad y la variedad que hay en el registro de la obra del autor. Es lo más importante que se considera en esto, son como los criterios básicos. Y pues luego van saliendo cosas, porque hay autores que también pues han tenido una gran influencia, por ejemplo, en la formación de lectores. Antonio Orlando, a través de, ya tendrás oportunidad de conversar con él, de su Fundación Cuatro Gatos, ha hecho una labor muy importante por el mundo de la literatura infantil y juvenil, además de que él también es un gran investigador y un gran estudioso de la literatura para niños y para jóvenes. Ha hecho publicaciones muy interesantes en donde recoge toda la historia de la literatura en la región de Latinoamérica principalmente. Entonces, bueno, creo que cada año nos sorprenden mucho los autores que se postulan y cada año es bien difícil. Yo que formo parte, no soy jurado, pero soy secretaria técnica y me toca disfrutar de las deliberaciones de este premio y bueno, es de una riqueza y el descubrir grandes, grandes talentos. Y tú te das cuenta, bueno, pues los primeros años del premio, pues se premiaban a estos grandes autores ya muy mayores. Muchos han fallecido, ya no están con nosotros y cada vez vamos viendo caras pues más jóvenes, ¿no? Porque pues también pues en este mundo también de la literatura infantil y juvenil que es muy reciente, o sea, realmente de los años son muy pocos en donde ha tenido este despunte tan fuerte literatura para niños y para jóvenes, pues ahora cada vez vamos viendo autores más jóvenes que van pues ya ocupando un lugar en este premio. Suena fantástico y suena a que en la FIL vamos a tener ahí una gran celebración. Cuéntanos de esa entrega de premios que sucede en la FIL, cuándo va a ser la de este año, por si alguien está haciendo planes para ir a Guadalajara, o si se van a poder conectar de alguna forma a alguna plataforma para seguirlo. Yo voy a estar ahí, les prometo, en primera fila, así que sigan esta cuenta de Letrópatas y de Laura García en Instagram, porque voy a estar contándoles todo lo que pasa en ese salón. Cuéntanos, Cecilia, ¿qué suele pasar en esas entregas, en esas ceremonias? Sí, cada año el premio se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La verdad es que la feria nos acoge, ha acogido desde el inicio este premio. Antes de la pandemia, el jurado nos reuníamos cada año en la FIL, en Guadalajara, bueno, no en la FIL, en Guadalajara, y todo el equipo de la FIL pues nos acogía y organizábamos ahí pues la deliberación. Desde la pandemia lo hacemos a distancia, de manera virtual, pero bueno, siempre está presente ahí Marisol y todo el equipo que nos respalda. Y durante la feria, en esta ocasión va a ser el martes 29 de noviembre a las 6 de la tarde, pues tenemos la gran celebración y esa gran fiesta de entrega del premio en esta ocasión a Antonio Orlando. Es una premiación muy bonita y muy emotiva. Siempre son premiaciones muy emotivas porque siempre buscamos pues que esté la gente como más cercana y siempre van todos los autores a echar porras al ganador. Y algo lindísimo y posteriormente hacemos un cóctel o una pequeña celebración para terminar de celebrar. Y a partir de ahí, bueno, pues siguen muchas otras cosas, porque una cosa es ganar el premio y luego pues es el darles el espacio a esos ganadores para que durante el año, pues tenerles entrevistas, invitarlos a eventos, encuentros de promotores, muchas actividades que surjan a lo largo del año. Así es que pues va a ser un año intenso para Antonio Orlando y yo estoy segura que él lo va a disfrutar. Espero no agotarlo demasiado, pero espero porque la verdad es que lo merece. Pero claro, con muchas frutas y verduras de aquí a entonces. Antonio Orlando, si nos estás escuchando ya. Exactamente. Oye, Cecilia, esto va a ser el martes 29 de noviembre. Yo lo que recomiendo muchísimo es escuchar sobre todo los discursos luego que tienen los autores a la hora de aceptar este premio, que se convierten también en un
recuento de los años y un poco de esa trayectoria de cómo veían ellos la literatura cuando empezaron y cómo la ven ahora y todo lo que ha surgido. Al fin que es un premio a la trayectoria y entonces haces como un vistazo hacia atrás y estableces como una especie de diagnóstico de cómo ves la literatura infantil y juvenil ahora y bueno, con problemas, pero también con muchas esperanzas. Yo lo que siempre me llevo de esos discursos es que la FIL de por sí ya sale muy motivado y muy esperanzado de que el ser humano va a hacerlo mejor cada año. Y yo creo que en estas entregas, en estas ceremonias, esos discursos siempre inspiran muchísimo. Salen con no sé, uno sale con el corazón lleno y siento que solo por eso ya merece la pena conectarse y verlo. Y desde luego para poder ver, me imagino que ahí van a estar a la venta mucha de la obra de Antonio Orlando y entonces vamos a poder ahora sí que ajuarearnos, llenar Ah, otra la maleta. así es, sí, por supuesto que ahí tendremos obra de nuestro autor ganador, además de que como es un premio de trayectoria, bueno, pues ahí tiene una obra muy amplia y ha publicado con muchas editoriales también, entonces bueno, ahí estará él en algún espacio también firmando libros. Y bueno, pues sí, siempre son, la verdad que encuentros entrañables por lo que tú dices, ¿no? Porque al final, pues hablar de una trayectoria de un escritor ya de este nivel, pues tienen tanto que decir, tanto que compartir, y siempre cuidamos ahí que sea una persona muy cercana al autor que también les dedique unas palabras, entonces se hacen premiaciones, uy, súper cálidas, entrañables, y vale mucho la pena verlas. Aquí vamos a hacer una transmisión también por nuestras redes sociales para que quien quiera seguirlo a través de la página de Facebook de la Fundación SM, pues ahí, si no están en la feria en Guadalajara, Vale. podrán participar de esta entrega de premio, aunque sea a la distancia. Pues yo te agradezco mucho, Cecilia. Quiero dar paso ya a Antonio Orlando. No sé si quieras decirnos algo más que se te quede ahí pendiente antes de despedirte, pero es el momento de invitar a todo el mundo, no solamente a que vaya a Guadalajara a esa entrega de premios, sino también a que lean a Antonio Orlando. Sí, no nada más decir que toda la información sobre el proceso, sobre la biografía de nuestro ganador, sobre el boletín de prensa en donde vienen todas las palabras y la decisión del jurado, cómo fue integrado el jurado, bueno, está disponible en la página del propio premio. Entonces, bueno, que es el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, lo pueden encontrar y también a través de nuestra página de Facebook estamos subiendo toda la información del ganador para que se acerquen y conozcan un poco más de su obra, un poco más de su trayectoria y pues por qué es ahora Antonio Orlando pues el merecedor de este premio en su edición número 18, Laura. Pues muchísimas gracias, felicidades por una edición más. Nos vemos en Guadalajara para aplaudir, por supuesto, al ganador y a todos los que hacen posible esta premiación. Muchísimas gracias, Cecilia, que sigan esta labor y me imagino que ya empieza a abrirse la convocatoria para el año que viene, así que si ustedes tienen a alguien en mente de cualquier país iberoamericano, pues Fundación SM es el trampolín para conocerlos. Muchísimas gracias, Cecilia, y pues nos vemos prontito. Gracias, Laura. Un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Y a los que siguen conectados, bienvenidos a los que se acaban de unir, porque estamos hablando justamente de esta edición 2022 del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Y hemos estado hablando con Cecilia Espinosa, que es la directora de Fundación SM México, y es momento de invitar ahora a Antonio Orlando Rodríguez, que es el ganador de esta edición. Entonces, Antonio Orlando, que además anda en Estados Unidos y con un horario creo que tiene una hora más, así que ahora nos contará desde dónde nos está escuchando y viendo para que ahí estás. ¿Cómo estás, Antonio Orlando? Qué gusto verte. Buenas, Cecilia, Laura. Finalmente se hizo el milagro y pudimos conectar, ¿verdad? Esto es maravilloso, viva la tecnología, viva la cercanía de las redes. Y pues lo primero creo que, Antonio Orlando, ahí es felicitarte por ese premio, por esa, no sé si te agarró un poco de sorpresa, si ya sabías que tú estabas ahí entre los candidatos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese anuncio? ¿Cómo fue esa sorpresa? ¿Cómo fue ese día en el que tú te enteraste? Bueno, no fue una sorpresa totalmente porque yo sabía que estaba postulado, ¿no? Pero estar postulado es una cosa y que el jurado se incline por ti es otra, porque es un premio
a toda una trayectoria y siempre se presentan autores con un largo recorrido y con una probada calidad. Entonces, es muy gratificante. Por supuesto que siempre te sorprende. Cuando me llamó Cecilia para darme la noticia, hola Cecilia, yo decía que me llamaron para invitarme a dar un curso. Fue lo primero que me pasó por la mente, porque el año pasado había trabajado con ellos en su diplomado, ¿no? Y entonces me dice, no, el premio. Entonces fue que recordé, yo estoy participando en ese premio, yo estoy postulado. Y bueno, fue una gran alegría, por supuesto. Muy, muy. Antonio Orlando, has ganado muchos premios a lo largo de tu carrera. Yo no sé si tú eres consciente como de lo maravilloso y talentoso que eres, porque yo, viendo un poco tu biografía y tu trayectoria, lo que veía era que al lugar que llegabas, al lugar que intentabas como hacer algo para abrir esa cultura y para promocionar la lectura o para difundirla o para lo que fuera, ¡pum! De repente salían los premios. Entonces, yo quiero saber, tú has estudiado periodismo, estudiaste periodismo en La Habana, y yo antes comentaba que habías estado viajando y andando y viviendo y haciendo locuras literarias en varios países. ¿Cómo consideras o cómo defines tú esa vocación literaria o esas ganas de escribir? Porque yo tengo aquí puesto que tu primer libro, Abuelita Milagro, fue un libro de cuentos y que desde ahí ya tenías premios. O sea, desde casi la primera cosa que publicaste y que diste a conocer, ya está reconocido pues ese brillo que tú tenías en las páginas. Cuéntanos qué ha pasado desde Abuelita Milagro hasta el día de hoy. Bueno, figúrate, es toda una vida, porque ese libro yo lo escribí cuando tenía 16 o 17 años, lo mandé a un concurso cuando tenía 19 y ahí empezó mi carrera hasta el día de hoy. Y sí he sido muy afortunado, he tenido la suerte de recibir muchos premios, tanto en la literatura para niños como en la literatura para adultos. Pero para mí cada premio es una sorpresa, porque como te decía, sé que hay siempre autores de gran calidad y obras que hubieran podido recibir ese galardón porque son también excelentes, ¿no? Entonces lo tomo muy tranquilo. En este mundo de la literatura hay unos egos extraordinarios y afortunadamente mi ego es más bien discreto. Entonces, soy un trabajador de la palabra, que he trabajado muchos años con la palabra y a veces me preguntan, ¿por qué escribes? Bueno, en realidad yo escribo porque es lo único que sé hacer. Yo no sé arreglar un automóvil, ni siquiera sé cambiar una rueda cuando se pincha, no sé hacer casi nada en esta vida, no sé clavar un clavo para poner un cuadro. Entonces, lo único que sé es escribir y eso es lo que hago. Y trato de hacerlo de la mejor manera posible, con la mayor exigencia posible, ¿no? Eso ya es bastante retador, ¿no? El exigirse siempre un poco más y un poco más. De todas maneras, yo siento que los premios, aunque uno, digamos, no los necesita o no suponen más allá de casi una presión para seguir escribiendo, pero sí te dan como la oportunidad también de ser conocido en otros rincones, en otros, digamos, círculos, que de otra manera no escucharían tu nombre si no estás muy metido en el mundo de la literatura. ¿Qué te ha llegado a ti? Digo, en el caso de este premio que acabas de recibir hace una semana, apenas te enteraste, no tienes todavía como mucha retroalimentación, pero de los anteriores, por ejemplo, ¿qué ha supuesto para ti el tener un premio? Poder viajar a estos países y poder difundir más tu obra, poder estar con más, con un aval, digamos, ¿no? De no tener que demostrar, de levantar la manita, pero también hay una serie de reto, te bloquea un poco para seguir escribiendo o al contrario, te impulsa más. Bueno, cuando recibí el premio Alfaguara por una novela para adultos chiquitos, fue una explosión, obviamente, y permitió que mi obra y mi nombre fueran conocidos en muchos países, porque hice una gira por todos los países de América Latina, por Estados Unidos y por España. Y eso evidentemente
me permitió entrar en contacto con lectores y con libreros, con bibliotecarios, con profesores de muchos países de América Latina. Este premio también sé que va a tener una gran resonancia porque es pues, un premio sumamente importante, pero yo tengo una trayectoria ya dentro de la literatura infantil, entonces creo que es diferente, va a ser, digamos, se van a acordar de mí, pero ya me conocían seguramente los que se dedican a la literatura infantil. Un premio siempre te sacude y en mi caso, que soy una persona que trata de tener como un centro, un eje, pues me saca de mi equilibrio, ¿no? Porque implica muchas llamadas de felicitación, muchos mensajes, entrevistas. Todo ese proceso es muy agradable, pero es que como estás como unos días o unas semanas que no puedes concentrarte en tu trabajo, ¿no? Entonces realmente los premios son muy gratificantes, como decía Cecilia, traen consigo compromisos de viajes, de presentaciones, y yo lo que agradezco más, Laura, siempre es la posibilidad de conocer lectores de otros contextos, de otros países. Eso para mí es muy importante. Ir a una feria, que venga una persona para que le firme un libro, conversar con esa persona, a veces que te digan, no, yo vivo en tal ciudad, pero vine para su presentación. Todo eso es muy estimulante. Tan estimulante como pues, recibir el reconocimiento de un jurado, que es algo magnífico, pero la posibilidad del encuentro con el público también es algo muy, muy importante para mí. La posibilidad de tener ese contacto directo. Porque uno escribe desde la casa, encerrado, muy rara vez se presenta en público, entonces los premios son una posibilidad de que entres en contacto directo con tus lectores, ¿no? Pues prepárate porque el recibimiento en México va a ser extraordinario y sé que hay mucha gente ahí dispuesta no solamente a acercarse y aplaudirte, sino a abrazarte y a leerte, ¿no? Que también es como una gran posibilidad. Yo leía en tu biografía que habías sido, comentaba antes, guionista de radio, de televisión, dramaturgo, novelista, poeta, etcétera, pero me llamaron dos datos la atención. Una es la de investigación. Investigador literario. Cuéntanos un poquito en qué consiste la investigación literaria. ¿Qué has hecho en ese campo? ¿Qué frutos te ha dado? ¿Qué te gustaría seguir haciendo por ahí? Porque imagino que la investigación es infinita. Sí, yo comencé escribiendo simplemente. Durante los 10 primeros años de mi carrera, únicamente escribí libros para niños. Esa es otra historia. Pero un buen día me di cuenta de que no sabía de dónde venía como escritor. Uh-huh. ¿Cuál era la historia de la literatura infantil? ¿Cuáles eran los creadores? Conocía a algunos, pero en el proceso de investigar los orígenes de la literatura infantil en los distintos países, entré en contacto con autores extraordinarios y me pareció un crimen que otras personas no conocieran ese legado o que no fuera conocido más allá de los países a que pertenecía ese autor. Y entonces comencé a investigar y como resultado de esa investigación publiqué 2 libros de carácter regional que se acercan historiográficamente a la literatura infantil en la América Latina y el Caribe. Así que fue por curiosidad y por deseo de saber de dónde venía como escritor. Porque todos, es decir, nadie cae en paracaídas en la literatura, ni aunque te lo quieras creer, es cierto. Todos venimos de algún lugar. Venimos de escritores que incluso no hemos leído, pero cuya obra, cuyo legado conocemos quizás a través del efecto que tuvo esa obra en otro autor que sí conoces. Entonces, somos resultado de toda una cadena y a mí me interesaba conocer esos eslabones. Y entonces hice esa investigación histórica y bueno, pues como bien dices, eso es algo que nunca se termina y de hecho en la Fundación Cuatro Gatos, que yo creé aquí en Estados Unidos junto con Sergio Andricaín,
una de las líneas permanentes es la investigación de la literatura infantil en español, estar al día de lo que se produce para los niños, lo que se publica para los niños en España, en Estados Unidos y en América Latina en español. Entonces es una investigación que nunca termina, ¿no? Y es No, algo que... lo que arrojar datos alarmantes en algunos casos, en otros muy gratificantes. Sé que ahora resumirnos eso en una frase o en una conversación es difícil, pero ¿cómo concluirías tú esa investigación hasta ahora relacionada? ¿Cómo vamos en la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo la definirías tú? ¿Cómo la diagnosticarías? Bueno, como todo, yo creo que como todas las literaturas o como todas las zonas de las letras, yo creo que si uno se pone a observarlas con atención, ve que tienen un movimiento pendular. A veces va hacia aquí, a veces va hacia allá, y a veces esos extremos te gustan o no te gustan. Cuando yo empecé a escribir, se reprochaba que los escritores para niños a veces eran desasidos de su realidad. Eso fue hace muchos años. Desde entonces ha llovido mucho y ese péndulo se ha movido en varias direcciones. A mí me parece que en la actualidad podrías resumirte con estos puntos. Primero, se ha alcanzado un gran reconocimiento de la literatura como arte. Durante mucho tiempo la literatura para niños y jóvenes no fue respetada como arte. Se consideraba un ejercicio menor de la literatura. Eso es una gran ganancia. Segundo, creo que hay actualmente una sobreproducción de libros que es alarmante y que a veces hace que un padre, un bibliotecario lleguen a una feria del libro y se encuentren decenas, cientos de libros haciéndoles guiños y es muy difícil confundirse y no llevarse lo mejor porque previamente hay que separar la paja del grano. Entonces, esa sobreproducción, ese afán de las grandes editoriales y de las pequeñas también de tener todo el tiempo novedades, me parece que es un rasgo actual que yo no considero en lo personal bueno. Me parece maravilloso que haya muchos buenos libros, pero me parece importantísimo que los libros antiguos de calidad sigan teniendo protagonismo en los catálogos y en las librerías. Que no suceda lo que vemos con tanta frecuencia. Tengo un libro hoy en el exhibidor de la librería, un libro maravilloso, y a la semana siguiente ese libro desaparece y es sustituido por una novedad de dudosa calidad. Entonces, esa novedad manía es algo que yo creo que hay que seguir con mucha atención. Y lo tercero es que, si bien, como te decía, en este momento hay autores maravillosos y te encuentras libros fascinantes, en México, por no ir muy lejos, hay autores de primera calidad, pero creo que hay una tendencia muy peligrosa que es lo que algunos amigos llamamos la literatura para. La literatura para enseñar a respetar la naturaleza, la literatura para enseñar a comer brócoli, la literatura para. Una literatura que tiene muchos compromisos, pero que a menudo se olvida del compromiso principal, que es el compromiso con el arte. Y al ponerse en función de todos esos temas que son muy importantes, pues se descuida lo artístico, se descuida el valor literario. Esa literatura para mandar pensada, construida, fabricada y editada para transmitir un mensaje, me parece que es también un riesgo para los que queremos y los que vemos en la literatura una posibilidad de expresión artística, ¿no? Y me parece fabuloso que lo nombres así, con esa claridad y con esa pues, simpleza, que parece que es muy simple y luego uno se detiene a pensar y es increíble, ¿no? Todo lo que hay ahí detrás, porque ahora que te escuchaba yo hablar de esta literatura para, se me ocurría también en los destinatarios, no solamente de los temas, sino los destinatarios, que pareciera que este libro es para niñas, este es libro para gente que hace así, así, este libro, cuando yo creo que la literatura debería ser para cualquiera que quisiera abrir una historia y
explorar un poco qué hay de ti en eso, ¿no? En esas letras, o que puedes descubrir de ti que no sabías que había y gracias a esas letras, pues de repente afloró. Entonces, me parece que también esa literatura está segmentando muchísimo a los públicos y de repente se nos olvida que uno podría ser adulto y leer. Yo leo mucha literatura infantil porque creo que uno puede recordar mucho de lo que necesitó en ese momento aprender y para construirse, y a veces lo dejamos olvidado, así como las novedades que van sustituyendo. También uno cuando va creciendo se le va olvidando ciertas cosas que deberían siempre permanecer, ¿no?, en el corazón de uno, sobre todo cuando se dedica a la literatura. Me llama la atención, Antonio Orlando, que estamos ahora hablando de Latinoamérica, de Iberoamérica, del Caribe. También parcelamos mucho la geografía. ¿Tú crees que también hay una literatura que se pueda desarrollar y leer en determinadas geografías? ¿O también la literatura debería ser explorada, no sé, hay tanta diferencia, por ejemplo, entre el Caribe y Latinoamérica, Iberoamérica, América, como para saber cuáles son los públicos, las maneras de escribir? ¿Cómo lo vive eso desde la creatividad un escritor? Bueno, yo creo que justamente el valor principal de la literatura es la posibilidad de trasladarte a otros mundos, de sumergirte en otras culturas que no están cercanas a ti y de conocer al otro, conocer otras realidades y vivir otras experiencias, así sea vicariamente. Yo creo que es maravilloso que los libros escritos en otros países circulen fuera de sus territorios, pero lamentablemente eso no es tan frecuente como desearíamos. Y es un talón de Aquiles que tiene el libro para niños, no es algo nuevo, es algo de hace décadas, que a veces un excelente libro se edita en un país, tiene un éxito, tiene una gran resonancia y no llega, no es conocido, incluso en el país vecino, en el país limítrofe. Y eso es una pena, ¿no? Porque como tú señalabas, es te muestra otra realidad, otro lenguaje, porque escribimos en muchos variantes del español y eso también enriquece conocerlas, ¿no? Y conocer otras realidades, otras circunstancias, otros paisajes. Yo creo que uno de los grandes deseos de los autores es que los libros tuvieran una circulación mayor por toda América Latina, por España, y que las editoriales de otros países dieran cabida a producciones de autores que no fueran los propios. Eso me parece que es un sueño, porque es un sueño que habla de pluralidad, de integración y de eso que soñamos, que es romper fronteras y estar más cerca del otro, ¿no? Pues ahí tienen la investigación literaria de Antonio Orlando Rodríguez, tanto que leerte y tanto que aprenderte, que sería fascinante ahora poder buscar toda esa obra. Bienvenidas también las redes, internet, para poder de repente pedir libros que no están pues en la ciudad de uno, aunque haya que pagar más de envío, pero no importa, merece mucho la pena. Y el otro dato que yo te decía en el que me quería detener es justamente la Fundación Cuatro Gatos, que ya mencionaste. Que nos contaras un poquito acerca de la labor y de qué hacen, cuáles fueron los objetivos con los que fueron un poco ustedes juntándose y cuál es la labor principal ahora, aparte de la investigación literaria que ya mencionaste. Bueno, la Fundación Cuatro Gatos es resultado de la experiencia de dos autores exiliados que se fueron de Cuba hace muchos años y que después de dar traspiés por distintos países llegaron a Estados Unidos y se preguntaron, bueno, estamos en un país con un idioma diferente del nuestro, ¿qué podemos hacer para no renunciar a todo el trabajo que hemos hecho durante décadas para promover la literatura infantil en español? Y dijimos, bueno, vamos a crear una revista en Internet. Y andando el tiempo, esa revista se convirtió en una fundación, y una fundación que busca convertirse en un espacio de confluencia entre los que se interesan por el libro infantil y juvenil en español desde cualquier parte del mundo. Nuestro trabajo tiene dos vertientes. Por una parte, trabajamos virtualmente para ese público insospechado que puede aprovechar
los materiales que compartimos gratuitamente a través de nuestro sitio web y nuestras redes. Por otra parte, trabajamos en la ciudad donde estamos asentados, en Miami, que tiene más de un 65% de población hispana y además tiene miles de niños de otras nacionalidades que estudian y hablan español en sus escuelas. Entonces, nos interesa mucho llegar a ese público, promover la literatura, propiciar encuentros de los niños con escritores. Y bueno, ese es parte del trabajo de la Fundación. Una de sus acciones más importantes es otorgar todos los años el premio Fundación Cuatro Gatos, que es una forma de llamar la atención, de poner el foco sobre libros significativos, libros que consideramos que deberían conocer muchas personas y que nos llegan a la Fundación, valoramos y que deseamos llamar la atención sobre ellos. Ese es el sentido del premio Cuatro Gatos. Y todo este trabajo para Sergio Andricaín y para mí implica estar todo el tiempo en una cuerda floja para poderlo hacer sin renunciar a nuestro trabajo creativo personal, porque es muy difícil ser escritor y a la vez llevar una fundación, ¿no? Entonces hay que aroma. ¿No? Qué paradoja a veces, ¿no? Que uno que también puede aspirar a premios, también tenga luego la responsabilidad de valorar el trabajo de otros y poder impulsarlo desde ese otro lado. Me imagino que ha de haber momentos muy divertidos y también un poco confusos, pero que salen bien. Sales airoso, desde luego, Antonio. Por suerte, es el resultado de un trabajo de equipo, un equipo multidisciplinario. Entonces, nosotros no pretendemos decir que esos libros que recomendamos sean los mejores, sino simplemente que son libros muy significativos que a nosotros nos impactaron y que por eso queremos ayudar a que sean más conocidos, ¿no? Pero como te decía, hay que tener un difícil equilibrio para seguir creando como escritor, como autor, y a la vez dividir el tiempo, ¿no? Para promover el trabajo de otros y para formar lectores. Sobre todo lo que tú decías, que es un trabajo muy solitario, el del escritor, ¿no? Que parecía que uno está volando por otros mundos, pero terminan todos aterrizando en una pluma, en un teclado, en un cuarto y en un escritorio donde pues, uno está ahí con sus fantasmas, sus miedos, pero también con sus maravillosas imágenes que plasma en el papel. Antonio Orlando, cuéntanos un poquito de tu obra infantil. Yo te pedí antes que definieras un montón de cosas. Yo quiero que también definas tú, ¿cómo crees que se identifica tu literatura infantil? ¿Qué palabras, qué adjetivos le pondrías a tu estilo, a tus libros? Alguien que, no sé, que no leyera en el título tu nombre, ¿cómo sabría que esos libros son tuyos? Bueno, sería difícil porque a diferencia de otros autores he explorado muchos géneros, he escrito teatro, poesía, libros informativos, pocos pero los he escrito, y mucha narrativa. Y entonces yo pienso, sí, no soy partidario de ser fiel a un estilo. Me gusta adaptar mi estilo a lo que pide cada obra, ¿no? No me gusta supeditar la historia que voy a contar a mi manera de contarla. Esa manera de contar puede transformarse para estar al servicio de esa historia, de esos personajes, de ese conflicto. Te diría, aunque no debo ser yo el que lo diga, que me gustaría que al acercarse a mi obra se apreciara una voluntad permanente de escoger las palabras, de ser muy cuidadoso con el lenguaje, porque son los primeros libros que van a leer esos lectores y me parece importante que su encuentro con la literatura sea a través de obras creadas con mucho esmero, con mucho respeto a la literatura, ¿no? Entonces me interesa mucho eso y como te decía, a veces el estilo es muy coloquial, a veces es totalmente lírico,
a veces es absurdo, todo depende de lo que quiera transmitir y a quién quiera llegar. Obviamente no es lo mismo cuando estoy escribiendo un libro para niños de la primera infancia que cuando he escrito para adolescentes. Y por supuesto, cuando he escrito para adultos es totalmente distinto, es otro chip, es otro chip. Sin embargo, el oficio, la exigencia son las mismas siempre. Para mí es muy importante acercarme, eso es imposible, pero acercarme a la perfección estilística, y en cada momento de mi trayectoria, que son casi 50 años, he tratado de escribir de la mejor manera que yo pueda en ese momento, ¿no? Cuando era Claro, muy... porque has debido cambiar mucho además, ¿no? En tu manera no solamente de entender la literatura, sino de elaborarla y sobre todo de lo que te ha interesado en cada momento. Me imagino que ha habido una evolución dentro de esa trayectoria que te están ahora reconociendo con este Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Me imagino que también hay muchos estilos. Y si ya de por sí tú dices que no hay un estilo concreto, sino que hay muchos estilos, me imagino que hay muchos Antonios Orlandos, en esa evolución que vamos a poder reconocer, que vamos a poder identificar o que vamos a poder descubrir también, ¿no? Es como si fueran muchas manos ahí. Y hay muchos temas y los temas van cambiando en cuanto a las circunstancias y el contexto. Por ejemplo, cuando viví en Cuba, trabajé mucho algo que me interesó, me sigue interesando, que son las raíces africanas de la nacionalidad cubana y la conformación de la nacionalidad cubana. Fueron temas que exploré en libros como Cuentos de cuando La Habana era chiquita o El sueño, y digamos que formó parte de esa etapa, de la etapa Cuba. Uh-huh. Salí de Cuba, se abrieron otros horizontes, fueron otras realidades y nacieron otras inquietudes. Somos resultado de lo que vivimos. Siempre me he alimentado de mi realidad, de lo que me rodea, ¿no? Entonces va cambiando, ha ido cambiando. Y no hablemos ya del cambio entre la literatura para niños y la literatura para adultos. Ahí yo suelo decir, bromeando, que soy el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son Y sí, porque dos pasaste de autores repente de literatura infantil a striptease y es como... y son dos autores totalmente diferentes. Es el mismo, quizás por el sentido del humor, por el gusto, por la palabra, por el manejo del idioma, pero los contenidos, las intenciones son totalmente diferentes. No es lo mismo escribir un libro para niños pequeños que escribir un libro definitivamente no apto para menores, ¿no? Para que cuando sigan en su experiencia lectora te puedan también leer este tipo de temas. Eso es algo que un niño que leyó mis libros de niño, cuando creciera, pues se leyera esos libros no aptos para menores, porque ya él no será menor, ya habrá crecido como lector. Oye, Antonio, y ahora de tus libros infantiles, digamos de las primeras infancias, vamos a acotarlo ahí porque si no va a ser muy difícil hacer. Si tú tuvieras que recomendar 3 libros tuyos, o 5, los que quieras, 3 consentidos tuyos que digas, estos porque los premiaron, porque son más desconocidos, porque son tus consentidos, porque llegaron en un momento muy especial para ti, digamos que, ¿cuáles destacarías y cuáles, no sé, te gustaría que la gente que nos está escuchando Bueno, leyera? aquí me gustaría hacer trampa, pero no la voy a hacer. Me gustaría hacer, porque Pues, como estoy hablando con una periodista mexicana, pues podría decir, voy a mencionar los libros publicados en México. Pero no voy a hacer eso. Voy a hablarte, por ejemplo, de mis 2 primeros libros, que son Abuelita Milagro, Cuentos de cuando La Habana era chiquita. Fueron libros que escribí muy jovencito, antes de los 20 años, que se publicaron en los años 70 y que para mi alegría se siguen publicando, están en el catálogo de la editorial Panamericana en Colombia. Es decir, han hecho un recorrido de casi 50 años y siguen vigentes. Te mencionaría también un libro que me gusta mucho, que se llama Concierto para escalera y orquesta, que está publicado por Ediciones Ecaré en España,
te mencionaría 2 libros publicados en México, El viejito del sillón y Cuentos del sinsonte olvidadizo, publicados por El Naranjo e ilustrados por 2 artistas mexicanos que admiro mucho y que además siento como amigos, que son Claudia Navarro e Israel Barrón. Y bueno, finalmente siento mucho cariño por los libros de poesía también. Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, El rock de la momia y otros versos diversos, Los helados invisibles y otras rarezas. Me encantan los libros de poesía, ponerles unos títulos bien largos. Digamos que esos son mis consentidos, pero en realidad cada libro tiene algo que te conecta con él, ¿no? Y cada nuevo libro es también, se vuelve pues más consentido, ¿no? Porque es el nuevo, es el más chiquito de la familia, ¿no? Estamos llegando ya al final de nuestro tiempo y a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo estás abordando, encarando, preparando esa llegada a la FIL de Guadalajara, esa entrega de premios, ese año que va a empezar tuyo como, ahora sí que como en el trono de ese premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil. ¿Y qué esperas que pase durante este tiempo? ¿Y qué te gustaría que pasara? Porque a veces no es lo mismo, pero ¿cuáles son tus deseos para este año de reinado que comienzas? Bueno, hace muchos años que no voy a la FIL Guadalajara por decisión propia. Fueron unos años en que preferí no viajar y va a ser muy emocionante regresar, ver muchas personas queridas que confluyen en la feria. Estoy preparándome psicológicamente para la ceremonia, que seguramente será algo muy especial, y sobre todo lo que espero con más expectativa es el reencuentro con muchos amigos de distintos países que me han enviado mensajes de felicitación, que sé que se han alegrado con este premio iberoamericano, y bueno, pues va a ser muy, muy gratificante poder darles un abrazo real, no virtual, sino un abrazo real. Eso es lo que más me llama la atención. Por supuesto, muy agradecido con la Fundación SM, con la OEI, la UNESCO, el CERLAL, todas las organizaciones que están involucradas en este premio, y con la FIL Guadalajara, con Marisol Schulz. Y bueno, pues yo creo que me voy preparando psicológicamente para las emociones. Pues será una maravilla verte ahí, conocerte en persona, ponerle rostro y voz a las letras que nos han emocionado y que han sido entrañables también para nosotros y que ya guardan un lugar exquisito en nuestros anaqueles, y poder ampliar esa colección, por supuesto. Gracias a este premio podremos también acceder a esos títulos que de otra manera no hemos tenido a la mano. Y pues felicitarte, Antonio Orlando Rodríguez, por esa trayectoria, por ser la persona íntegra, coherente que ha sido durante todos estos años, por ese reconocimiento, que de alguna forma también es un aplauso que posiblemente te den muy a diario, pero que qué bonito que se una, ¿no? Con muchas manos y muchas mentes, para decirte gracias, gracias por haberte dedicado a esto, gracias por habernos dado esos momentos, esas horas de lectura que nos han hecho también crecer a todos, y que pensamos heredar también a los que nos siguen, ¿no? Es bonito que cuando a uno le han gustado esas lecturas, pues luego tenga la oportunidad de dársela a los más pequeños, a los que nos siguen, a los que conocemos, y que siga elaborándose ese imaginario común a partir de las letras. Yo te quiero agradecer este tiempo, Antonio Orlando, por estar con nosotros en Letrópatas, por tu tiempo, tu dedicación y sobre todo la emoción que nos transmites, y que va a ir creciendo, yo creo que hasta el 29 de noviembre, que ya te podamos ver y aplaudir. No sé si quieras despedirte, dar un último mensaje. Ahí está la gente que te estará escuchando ahora en vivo y luego en YouTube, cuando quiera que sea que nos estén escuchando. No, pues simplemente agradecer tu invitación, agradecer al jurado una vez más el premio. Me ha encantado estar en este programa. Cuando vi el nombre Letrópatas, me pareció muy divertido y me quedé pensando que es como una especie de psicópatas de las letras,
obsesionados con la lectura, me encantó, ¿no? Y Laura, muchas gracias a ti por invitarme, por esta conversación tan agradable para mí. Espero que también lo haya sido para las personas que nos están viendo y para ti, por supuesto. Muchas gracias. Nos vemos muchos comentarios agradeciendo tu presencia y felicitándote, conociéndote algunos, así que espero que vayan corriendo a buscar esos títulos de Antonio Orlando Rodríguez para que puedan pues conocerlo más. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y nos vemos el próximo martes en otro episodio más de Letrópatas. Gracias, gracias, gracias Antonio Orlando. Besos hasta Miami y nos vemos en Guadalajara. Gracias.